Sabemos por otros casos criminales que las familias perfectas suelen parecerlo solo en apariencia y que, en realidad, no lo son. Sin embargo, para los familiares, o, en algunos casos, para los propios implicados, esta desilusión suele ser un shock. Así fue en el caso de Michelle Neureuther. Junto con su marido y sus hijos, vivía la vida de una familia perfecta de cuento de hadas. Una casa grande, hijas felices y talentosas y, además, un trabajo voluntario que te llenaba. Cuando esta imagen perfecta comenzó a desmoronarse poco a poco, no te resultó nada fácil, pero hiciste todo lo posible por aceptarlo. Pero nunca hubieras imaginado que pronto serías traicionada alevosamente por las personas más importantes de tu vida. Michelle y Lloyd se conocieron en el instituto en el norte del estado de Nueva York. Fue amor a primera vista y no tardaron mucho en convertirse en pareja. Nada más graduarse en 1991, se casaron y empezaron a ir juntos a la universidad. Parecían inseparables y siempre daban la impresión de ser muy felices a sus familias y amigos. En los años siguientes, tuvieron 3 hijas que completaron su felicidad. Poco después, la familia se mudó a Corning, Nueva York, y se instaló en su propia casa. Michelle, que había estudiado literatura, se quedó en casa para cuidar de las niñas e incluso para poder enseñarlas en casa. Cuando sus hijas crecieron, aceptó un trabajo como profesora de inglés y comenzó a trabajar como voluntaria en un refugio para personas sin hogar. Lloyd era conocido por su carisma y su extroversión. Le gustaba ser el centro de atención y, en ocasiones, se le consideraba excéntrico. Trabajaba como ingeniero de desarrollo y tenía una relación especialmente estrecha con su hija mediana, Carrie. Carrie era muy apegada a su padre desde pequeña. Mientras que con Michelle tenía conflictos constantemente, a su padre lo idolatraba. Lloyd disfrutaba mucho de ello y pasaba mucho tiempo con ella. Entre otras cosas, la acompañaba todos los sábados a sus clases de ballet. La vida de los Neureuther parecía ir bien. Al menos, hacia el exterior siempre parecían muy felices y satisfechos. Sin embargo, eso cambió en 2008, cuando Lloyd perdió su trabajo. A pesar de enviar innumerables solicitudes de empleo en los meses siguientes, no consiguió encontrar un nuevo trabajo. Por necesidad, acabó aceptando un trabajo en Princeton, Nueva Jersey. Su nuevo lugar de trabajo estaba a unas 4 horas en coche de Corning. Para no tener que desplazarse todos los días, Lloyd solía pasar la noche en Princeton y finalmente se mudó allí. Por supuesto, esto tensó cada vez más la relación entre él y Michelle y no tardaron en separarse. Tras la separación, su hija mayor se mudó con Lloyd a Nueva Jersey. Carrie y su hermana menor se quedaron con Michelle. A Carrie no le gustó nada. Hubiera preferido mudarse con su padre, pero no era posible por motivos de espacio y económicos. Durante los años siguientes, Carrie y su madre discutían constantemente. Simplemente no se llevaban bien. Carrie le reprochaba a su madre que no pudiera vivir con su padre. Y Michelle, por supuesto, solo quería lo mejor para su hija. Pero ella parecía no querer entenderlo. Sin embargo, en algún momento pareció que habían podido superar la mayoría de sus diferencias. Ahora se llevaban más o menos bien. Habían llegado a un acuerdo. El 27 de agosto de 2017, un amigo de Michelle llegó a tu casa. Quería recoger a tu hija menor, que ahora tenía 14 años, y llevarla a su clase de natación. Pero nadie abrió la puerta. Al mirar por una ventana, creyó ver a Michelle. Como la casa estaba a oscuras y la silueta de Michelle se veía un poco lejos, no pudo distinguir exactamente lo que hacía. Pero le pareció que simplemente estaba allí inmóvil y no reaccionaba ante su presencia. Le pareció tan extraño que alertó a la policía. Cuando los investigadores entraron en la casa, vieron lo que el amigo no había podido ver.
Michelle no estaba de pie, estaba colgada. Su cuerpo colgaba sin vida de la barandilla del primer piso. Para los investigadores, la escena del crimen indicaba claramente que Michelle se había quitado la vida. Sin embargo, no había ninguna carta de despedida ni se encontraron indicios de que la mujer de 46 años estuviera en un estado mental excepcional. Además, no había rastro de su hija menor. Carrie, que ahora tiene 19 años, fue informada de la muerte de su madre. Esa llamada telefónica fue la primera de muchas cosas que les parecieron extrañas a los investigadores. Aunque al principio Carrie parecía completamente destrozada y lloraba, cambió abruptamente de tono cuando le preguntaron por su hermana y de repente sonó fría y sin emociones. Simplemente dijo que su hermana estaba con ella. Carrie también afirmó que la noche anterior había estado con su madre. Las dos habían discutido, tras lo cual Carrie se había marchado de casa con su hermana. Por eso no estaba en casa cuando los investigadores entraron en la vivienda. En los años anteriores ya se habían producido llamadas similares a la policía. Durante su separación, Lloyd y Michelle solían discutir muy acaloradamente, y Lloyd incluso se volvió violento en algunas ocasiones. Los conflictos solían terminar con uno de los dos saliendo corriendo de casa enfadado y llamando al número de emergencias. La madre de Michelle también había criticado el trato de Lloyd hacia sus hijas. Ella describió su comportamiento con él como el de una especie de líder de una secta. Solo tenía que chasquear los dedos y las niñas hacían lo que él decía. Y si no lo hacían, tenían que arrodillarse y poner las manos detrás de la cabeza, como si fueran a ser ejecutadas. Debido a la influencia de Lloyd, que por supuesto también tenía como objetivo poner a sus hijas de su lado, éstas se alejaron cada vez más de Michelle y comenzaron a obedecer las órdenes de Lloyd. Sin embargo, como la policía aún no podía sospechar el grado de manipulación de Lloyd sobre sus hijas, consideraron que esto era un indicio de que Michelle tal vez se había ahorcado ella misma. El propio Lloyd reforzó esta teoría. Cuando se enteró de la muerte de Michelle, se dirigió inmediatamente a Nueva York. En ese momento se encontraba en California para una entrevista de trabajo. Les dijiste a los policías que la situación no te sorprendía. Michelle ya había sufrido una fuerte depresión en el instituto. Como a primera vista no había nada que indicara que se tratara de un crimen violento, la muerte de Michelle pronto se clasificó como suicidio. La familia y los amigos de Michelle dudaban de esta hipótesis de la policía. Sabían que Michelle quería a sus hijas y que nunca se habría quitado la vida. Y si lo hubiera hecho, por un lado, habría dejado una carta de despedida y por otro, no habría actuado de tal manera que sus hijas pudieran encontrar su cadáver. Lloyd fue interrogado de nuevo por la policía. Afirmó que Michelle tenía problemas de agresividad. En el pasado, incluso había destrozado puertas en ataques de ira. Siempre perdía los estribos y sufría diversos problemas psíquicos. El desencadenante de los conflictos y los ataques de ira solía ser la disputa por la custodia de su hija de 14 años. Esta llevaba ya 5 años en curso. Pero el investigador jefe no creyó a Lloyd. Más tarde dijo que desde el principio había tenido un mal presentimiento. Además, cuando la encontraron, el rostro de Michelle estaba cubierto de numerosos arañazos. Y otra foto de la escena del crimen le llamó especialmente la atención. En la foto del dormitorio se podía ver que la cama de Michelle había sido empujada violentamente contra la pared y que había manchas en el papel pintado que le parecieron sangre. El investigador comenzó a pensar quién podría tener un motivo para matar a Michelle y hacer que pareciera que se había ahorcado. No había indicios de robo y no faltaban objetos de valor, lo que hacía más probable un motivo personal. Interrogó a la familia y los amigos de Michelle y les preguntó si había alguien que estuviera enfadado con ella. Y todos respondieron lo mismo. Michelle no tenía problemas con nadie. Solo Lloyd estaba enfadado con ella por la disputa por la custodia. Se supone que Michelle murió alrededor de la 1 de la madrugada del 27 de agosto. La encontraron alrededor del mediodía. Se investigó dónde se encontraba Lloyd en ese momento. El 26 de agosto había pasado el día con Carrie. Carrie se estaba mudando a un apartamento en su universidad de Rochester. Rochester está a unos 90 minutos de Corning. Lloyd la ayudó con la mudanza ese día. Las cámaras de seguridad del edificio lo confirmaron. Después pasó la noche en un motel.
A la mañana siguiente regresó a Nueva Jersey y desde allí se dirigió a California para una entrevista de trabajo. Un análisis de los datos de tu teléfono móvil reveló que, efectivamente, pasaste toda la noche en Rochester. Por lo tanto, es probable que no volvieras a ver a Michelle. La última persona que vio a Michelle con vida fue Carrie. Estuvo en casa por última vez la noche del 26 de agosto y, según se dice, se marchó tras una discusión. Sin embargo, los datos de tu teléfono móvil revelaron que permaneciste en la casa de tu madre mucho más tiempo del que dijiste. Tu hermana pequeña lo confirmó. Dijo que había dormido en el sofá de la planta baja y que se despertó en algún momento por los gritos de tu madre. Carrie habría entrado entonces, la habría agarrado del brazo y se habría llevado a Rochester. Así que, en realidad, todo parece indicar que Carrie mató a su propia madre. Pero esta sospecha no pudo mantenerse durante mucho tiempo. Las investigaciones revelaron que la delicada Carrie no habría sido capaz de colocar a su madre en la casa tal y como fue encontrada. Pero entonces, ¿quién fue? Los datos del móvil de Lloyd mostraban que había pasado toda la noche en Rochester. O tal vez no. Al revisar de nuevo las grabaciones de las cámaras de seguridad del motel, los investigadores se dieron cuenta de que, aunque el móvil de Lloyd nunca salió del motel, él sí lo hizo. Hacia las 22 horas, salió del motel junto con Carrie. No regresó hasta la mañana siguiente. Pero por desgracia, faltaban las pruebas decisivas para poder condenar a Lloyd. Por eso, la policía les tendió una trampa. La policía intervino los teléfonos móviles de Carrie y Lloyd. Al principio no pasó nada, pero cuando la policía fingió que quería interrogar a Carrie de nuevo, consiguieron grabar una llamada telefónica. En ella, Carrie le preguntaba a su padre cómo debía actuar. A lo que Lloyd respondió: «Diles que lo siento, que esta noche tengo una cita con el asesor en Nueva Jersey. Y diles que todo ha sido muy difícil para ti. ¿Podrías llorar? Puedes llorar y decir que sientes tener que irte. Dios, sería estupendo que todo acabara ya. Eso sería un sueño». Para los investigadores, la conversación era una prueba clara de que los dos eran cómplices. Por eso llevaron a Lloyd y Carrie a la comisaría al mismo tiempo y los interrogaron por separado, para que no pudieran coordinar sus versiones. Durante el interrogatorio, le dijeron a Lloyd que sospechaban que se trataba de un asesinato y le preguntaron si creía que Carrie pudiera tener algo que ver con ello. Lloyd respondió que no podía imaginarlo y que si fuera así, solo habría sido por un arrebato, tras una discusión o algo similar. Pero todos los intentos de Lloyd por desviar la culpa de él y de su hija fracasaron en el momento en que los investigadores confrontaron a Carrie con lo que sabía. Ella lo confesó todo. Carrie contó que su padre ya no podía pagar la pensión alimenticia y por eso quería la custodia de su hija menor. Lloyd y Michelle habían luchado durante 5 años por la custodia de ella, y ahora él había perdido el juicio y debía seguir pagando la pensión alimenticia. Se lo había contado a Carrie, y al mismo tiempo le había dicho que no veía ninguna salida y que se quitaría la vida. Carrie, que siempre había idolatrado a su padre y no quería perderlo bajo ningún concepto, le suplicó que no lo hiciera y le preguntó si podía ayudarlo de alguna manera. Lloyd respondió que la única alternativa era que Michelle muriera. Esa noche fueron juntos a casa de Michelle. Carrie entró primero sola en la casa y comprobó la situación. Su hermana pequeña estaba durmiendo en el sofá y Michelle dormía arriba. Entonces dejó entrar a su padre, que se dirigió inmediatamente a la habitación de Michelle. Ella se despertó y le gritó que qué pretendía hacer. Los gritos despertaron a la hermana de Carrie, que salió rápidamente de la casa con ella. Lloyd le metió una toalla en la boca a su exmujer y la estranguló. Tras su muerte, la ató con una cuerda a la barandilla de la escalera. Lloyd había hecho todo lo posible durante los últimos años para manipular a sus hijos y hacerles creer que su madre era una persona horrible. Le resultó especialmente fácil con Carrie, ya que ella siempre había tenido una relación mucho más estrecha con él que con su madre.
La detención de Lloyd resultó difícil. Mientras Carrie aún estaba siendo interrogada, el interrogatorio de Lloyd ya había terminado y lo habían dejado marchar. El hombre de 48 años se dirigía al trabajo cuando se dio cuenta de que la policía lo estaba siguiendo. Se detuvo en un aparcamiento y huyó a la planta superior. Se sentó en el borde del tejado y amenazó a los policías con saltar. Durante 90 minutos, la policía te convenció de que no saltaras. Y en un breve instante, te alejaste un poco del borde del tejado y fue entonces cuando un policía te redujo. Lloyd fue detenido. Y el 13 de febrero de 2018 comenzó el juicio. Carrie, que había aceptado un acuerdo, testificó contra su padre. Dijo que no le había hecho nada a su madre y que solo había apoyado a su padre porque él había amenazado con quitarse la vida. Lloyd, por su parte, había confesado. Declaró ante el tribunal que había manipulado a sus hijos durante toda su vida. Confirmó las declaraciones de Carrie y subrayó que ellos no tenían ninguna culpa. En diciembre de 2018, Lloyd Neureuther fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Carrie fue condenada a entre 1 y 3 años de prisión por homicidio involuntario. El 16 de enero de 2020 salió en libertad y estuvo en libertad condicional durante el año siguiente. Carrie no volvió a delinquir. Jan Laundrie, la madre de Michelle, no culpó a su nieta Carrie. En una carta al juez, culpó por completo a Lloyd y concluyó escribiendo: «No creo que mi hija Michelle quisiera una larga pena de prisión para su hija. Ella querría que pudiera llevar una vida feliz. La hermana menor de Carrie vive con una familia de acogida en Nueva Jersey desde que se dictó la sentencia». Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. ¿Qué debe pasar por la mente de una persona para que, debido a problemas económicos, decida asesinar al que fuera el gran amor de su vida y madre de sus propios hijos, y para ello manipule incluso a su hija hasta el punto de que ella le ayude? ¿Qué opináis de este caso? ¿Creéis que la sentencia de Carrie es adecuada o, en vuestra opinión, debería haber permanecido más tiempo en prisión? Escriban su opinión en los comentarios. También me encantaría que se suscribieran y le dieran a me gusta. Esto ayuda mucho al canal y no les supone mucho esfuerzo. Así también engañamos un poco al algoritmo y el vídeo se puede recomendar a personas que aún no se han suscrito al canal. Muchas gracias de antemano y gracias por ver el video. Hasta el próximo video. Adiós.